Ok, dependiendo de mis emociones, es como yo maneje el asunto. ¿Qué otra opinión? Aquí. Son positivas o negativas, diría yo. O sea, porque son buenas. Son buenas. Dijiste al principio, son buenas y positivas. Eso es, son positivas y negativas, es cierto. Porque todo depende de quién gobierne tus emociones. Todo depende de quién gobierne tus emociones. ¿Quién está al control de tus emociones? Incluyendo el amor. Ustedes saben que estamos hablando de hoy, que es una fecha comercial. El amor, todo ser humano que tenga esta tierra ama algo o ama algo. Nadie está neutro. Hay gente que ama la riqueza, pero no ama a Dios. Hay gente que ama el egoísmo, pero no ama a Dios. Nadie está neutro con el amor ni tampoco con las emociones. Cuando Dios dirige mis emociones, entonces mi vida está controlada por el Espíritu de Dios. Mi vida, mis emociones, no me llevo de la emoción. Hay gente, principalmente haciendo estudio, que las mujeres, principalmente, la emoción la relaciona mucho con las compras. Se emociona. Compré algo, pues, ¿cómo te das cuenta que usted compra algo por emoción? Bueno, veo un zapato bien bonito que cuesta 4,000 pesos. Me emociono, lo compro, pero cuando estoy en la casa dándole mente que falta 2,000 pesos para pagar el colegio del niño, que todavía falta 2,000 pesos de la compra, y ay, se fue el dinero del colegio. ¿Fue una emoción positiva o negativa? Negativa. Porque no se compró consciente. Pero cuando le pedimos a Dios en nuestro corazón, que Dios se bendiga nuestras emociones, entonces la cosa es que muy diferente. Mira lo que dice Jeremías 8:18. Mi corazón te fallece. ¿Qué dice Jeremías? Mi corazón desfallece. Es una emoción esa. ¿Cómo se siente Jeremías? Triste, desanimado. ¿Por qué? Si usted lee el libro completo de Jeremías y el libro de la mente se va a dar cuenta que Jeremías es el profeta lloró. Lloraba mucho porque él decía que el pueblo no debió de vivir como él vivió, que los reyes no debían de comportarse como se comportaban y que no debían de violar la ley. Y aún así Dios le manda la profecía al pueblo, y no cree. ¿Cuál fue la profecía que él dijo al pueblo de Babilonia? Él dijo: este pueblo se ha exiliado por Babilonia. Quiso el rey, buscó falso profeta y dijo: no, este pueblo va a ser exiliado por Babilonia. Jeremías dijo: bien, va a ser exiliado. Y dijo: si no es exiliado, cuando vuelva otra vez, usted verá que la profecía de Jehová se ha cumplido. ¿Y qué dijo él también otra cosa? Tranquilo, váyase a Babilonia exiliado. Son 70 años, tengan hijos, tengan familia, tengan todo. Pues el pueblo estaba pobre. Y eso llevó a Jeremías a estar triste. Bueno, ¿cuántos de Jeremías hace falta en la iglesia? Que lloren por el pueblo. Hace falta líderes que lloren por el pueblo. Que no tiene que ser un pastor ni anciano. Líderes que lloren por el pueblo, como Jesús lloró sobre Jerusalén. Jeremías es el prototipo de Cristo. Esa emoción Cristo también la tuvo cuando lloró Lázaro, y cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces
O sea, Jesús está hablando de los tiempos de Moisés. ¿Cuántas veces quería yo juntar todo como la gallina junta su pollo? Pero tú no quisiste. No era que Dios no quería salvarlo, es que yo no quisiera que Jeremías estaba triste por la idolatría, porque no creían en la profecía de Dios, porque no creían en la palabra de Jehová, y eso pasó. Las emociones son una parte integral de la existencia humana. Usted está triste o está alegre. O usted está dulce o está amargo. Nadie está lejos de las emociones. Y si hay un estudio que a veces pensamos, wow, pero el desempleo, la salud, nos trae mucho estrés. Se ve una cosa que un exceso de energía trae estrés también. Usted no ha escuchado una radio que dice, estoy tan feliz que estoy hasta asustado. Usted no ha escuchado eso. Estoy tan feliz que me siento asustado. Dicen que broma, pero cuando hay un exceso de alegría en la mente y en el corazón, también causa estrés. Por eso dicen de todo, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda. Equilibrio. El que es equilibrado en todos los aspectos de la vida, ni es fariseo ni es legalista, y mucho menos saduceo. ¿Verdad? El tema de la emoción es la que viene gozando el creciente interés de los últimos años. Las emociones fueron consideradas durante mucho tiempo como parte de los aspectos irracionales, incontrolables y subjetivos de la humanidad que no justifica un estudio serio. Los seres humanos fuimos creados a imagen de quién? Si fuimos creados a imagen de Dios y tenemos emociones, Dios también tiene emociones. Ahora, un punto importante. No es que Dios necesite emociones para vivir. Es que Dios se identifica con sus seres creados. Es decir, Dios es eterno. Dios es eterno. A Dios no le preocupa por una carrera universitaria porque Dios no se va a morir. Nosotros queremos casarnos, jóvenes, tener hijos, hacer una carrera, hacer una casa, ver los nietos, porque la vida se nos está cortando. Porque nuestra tierra, a menos que Cristo venga antes, nuestro tiempo en esta tierra es limitado a 70, 80 años. Por eso que vamos a hacerlo todo rápido. Pero dijo que para el Señor, 1000 años es como que, porque a Dios no está sujeto al tiempo, el tiempo está sujeto a Dios. Y lo demostró. Cuando pagó el sol, cuando hizo la tierra, cuando también hizo el mundo. Dios está por encima de todo lo creado, tanto como dice Colosenses 1:26, que Dios puso debajo de los pies de Cristo. Toda obra, tanto en el cielo como en la tierra, lo puso bajo su señorío. Podemos suponer que a pesar de nuestra mesa de cambios, nuestra emoción refiere también a las emociones de Dios. ¿Dios se aíra? Sí. Pero no una ira como nosotros. Dios se aíra buscando la forma de que el ser humano cambie de parecer. Nosotros no airamos cuando la idea de nosotros es pecaminosa, es terrible, pero la idea de Dios no. Permitir entregar al ser humano emociones son una parte importante de la adelante. Una emoción es un episodio de cambios interrelacionados y sincronizados en el estado de todo con la mayoría de los síntomas internos, con la respuesta a la evaluación de una circunstancia interna que actúa de estímulo y sea relevante a los intereses fundamentales del ser humano o del hombre. Le explico. Usted ve un caso, vamos a ver un caso que pasa. Usted se casa con un hombre
Y ese hombre usted lo ve en la iglesia, que es consagrado, lee la Biblia, todas las cosas, pero cuando usted se casa con esa persona o con una mujer, entonces, ¿qué pasa? Dice, pues yo pensaba que esa persona no era así. Y como dice popularmente, y toda esa vaina que tú me has sacado ahora, después, es una cosa en la iglesia y otra aquí. Son emociones que usted no conoce. Porque el ser humano es una caja de sorpresa. Es una caja de sorpresa. Usted nunca deja, el ser humano nunca deja de sorprender a otro. Entonces yo no sabía que era así. ¿Qué pasó? ¿Qué hacer entonces en esas circunstancias? Buscar ayuda con Dios primeramente y luego con un profesional. Porque hay cosas que nosotros cargamos emocionalmente. Hay cosas que nosotros cargamos emocionalmente desde pequeño. Un maltrato, a veces hay una violación detrás. Yo recuerdo una vez lo viví. Yo estaba haciendo la tesis con dos jóvenes. Y estamos trabajando en la tesis para presentarla. Y fuimos a comer a un restaurante. Y cuando estamos comiendo en el restaurante, de repente un señor con un gallo. Pero el gallo, claro, con una funda, porque no puede entrar al restaurante con el gallo al aire libre. Y es todo el gallo. Cuando todo el gallo, no sé si el hombre comiendo o averiguando, preguntando, el gallo se salió del recipiente, del lugar que lo tenía. Y salió el gallo. Y una de las personas que estaban haciendo la tesis juntos vio el gallo y se puso histérica e hizo más de escándalo que el gallo suyo. Y logramos calmarla, hablar con ella. Oye, ese gallo, entonces ella me explicó. No dijo que ella era la hermana más pequeña de sus hermanos. Que cuando ella se portaba mal, sus hermanos la trataban en un armario con un gallo. Y eso le trajo un problema a ella porque se traumó. Después ella se sacó con un psicólogo. La sacó Dios primeramente y luego el psicólogo. Entonces hay cosas, hermano, que usted debe de conocer con su pareja, las emociones. Hay formas de actuar de nosotros que llevamos arrastrando de nuestra niñez. ¿Sabían cosas, hermanos, que hay trastornos que explotan a cierto tiempo, que son culpa de tiempo? Que explotan a los 14, 15, 18, 19, 20, 25, 30, hasta 60 años. Yo he visto gente que usted dice, pero fulano era normal y ya no se está porque está perdiendo el juicio. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió con ese cosa? Entonces, son emociones reprimidas que tenemos, que traemos desde la niñez. Pero que si nosotros lo ponemos en la mano de Dios, podemos que, con la ayuda de Dios, y hacer que vencer. La parte dice amén. Amén. Adelante. Dice la Señor, las emociones y la cuestión de la revelación de inspiración. La inspiración no habla, no hombre la palabra del hombre ni sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamiento bajo la influencia de qué? El Espíritu Santo. Para que mis emociones sean un éxito, tiene que estar imbuida, dirigida por el Espíritu ¿qué? Santo. Pero la palabra recibe expresión de la mente individual. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humana. ¿Qué hay una combinación, hermano? Si yo hago una pregunta esta tarde, perdón, a ustedes, y contésteme con toda sinceridad del mundo. Realmente, ¿por dónde fue que entró el pecado?
Claro, estamos hablando de Adán y Eva. ¿Por dónde fue que entró el pecado? ¿Por dónde fue que entró el pecado? Por los ojos. Se hermana que por los ojos. ¿Y usted, hermano? Por las emociones. ¿Cuál más? ¿Alguna opinión más? Desobediencia. Por la mente. Se le manda que por la mente. Miren, usted puede tener el pecado. Y lo mismo Satanás hoy en día. Al llegar a la mente, hay 5 avenidas, que son los 5 sentidos. Y si usted analiza detalladamente, cuando Satanás tienta a Eva, dice que Eva vio. ¿Qué vio Eva? Que el árbol era bueno. Está usando un nuevo sentido que era vista. Tocó el fruto. Ese es una de las 5 avenidas del árbol. Tocó el tacto, tocó el fruto. Lo comió, el gusto, van 3. Escuchó la voz de Satanás en el oído. Cosa más rara. Ella creyó más en un extraño. No sé qué tiempo estaba Satanás hablando con ella. O me imagino que Eva duró más tiempo escuchando la voz de Dios que la del extraño. Y creyó más en el extraño que en la voz de Dios. Entonces Satanás, para poder llegar a la mente, usó los 5 sentidos. Y es lo mismo que hace con nosotros. ¿Qué yo estoy viendo? ¿Qué yo estoy comiendo? Saben que se han hecho, ya siempre se lo había dicho en uno de sus escritos, que mucho de nuestro comportamiento tiene que ver con lo que nosotros comemos. A veces usted dice, ay, estoy luchando con este pecado y no puedo dejar este pecado. Hay ciertos alimentos que nosotros debemos dejar para que nuestro cuerpo y nuestras emociones sean gobernadas por el Espíritu de Dios. Y a veces la oración es buena, el estudio de la Biblia es bueno. Hay otros elementos que complementan para nosotros poder salir como airosos. Dale hacia adelante. Las emociones no forman parte del mundo interior de sentimientos separados de la comunicación interna con los demás. Lejos de ellos, las emociones desempeñan un papel mayor en la comunicación con los demás y la preparación del yo para la acción. Las emociones no es algo que usted tiene fuera, usted lo tiene dentro. Ustedes cuántos de aquí se han sentido que sienten como que tienen llorar. Es una depresión. ¿Cuántos de ustedes se sienten iracundo cuando sienten una injusticia en el trabajo o en el hogar o en cualquier lugar y sienten ira? Eso es una emoción. No estamos aparte de lo que es emocional o de lo que es la realidad de la vida. Y la Biblia es bien clara. ¿Quién fue un profeta que Dios, después que hizo una gran cosa allí en el monte Carmelo y venció a los Baales y demostró que Dios era fuerte? Y después un poco rato estaba deprimido y deseaba que la muerte. Usted dice, pero en un momento estaba Elías riéndose de los Baales y ahora está Elías que no quiere. No, esos son indicios de una depresión. Deseo de muerte. No quería comer. El profeta estaba en una depresión. Pero también Moisés presenta una emoción. ¿Cuál es la emoción positiva que presentó Moisés? No, otra. Él detuvo la ira de Dios. Cuando él dijo que los rayos en su libro. Exacto. Cuando digo, yo pues, si tú que vas a decir no sé quiso, quítame a mí, está hablando del libro de la vida.
Moisés estaba hablando del libro, es decir, Moisés estaba dispuesto a perderse. Y es prototipo de Cristo, porque por el pueblo no se tomó la Canaán de verdad. El salmista lo dice en el Salmo 115, pero dice, por ustedes, Moisés no entró a la Canaán de verdad. Sin embargo, Moisés quería perderse para salvar al pueblo. Bueno, necesitamos gente así como Moisés, como Jeremías, necesitamos gente así. Claro que sí. Entonces, hermano, yo lo que quiero decirle es que las emociones son una realidad en nuestra vida, tanto para aquí como para afuera. Si usted tiene una persona que tiene depresión, que está sufriendo de ira o está en un problema de matrimonio, hay muchos psicólogos en los hospitales. Y gloria a Dios, que Dios está escuchando las oraciones, que el presidente tomó carta en el asunto. Ya los seguros están cubriendo los medicamentos de esquizofrenia, de compulsivo, de trastorno depresional, trastorno de límite de la personalidad. Ya los seguros lo están cubriendo los tratamientos. Gloria a Dios que el gobierno va a empeñar en su plan de 4 años para trabajar con eso, porque es una realidad, hermano. No hace mucho, una doctora elegante, bonita, con todo el futuro por delante, a la vez se quitó la vida por la depresión. Nosotros somos llamados como hijos e hijas de Dios a escuchar a nuestros hijos, hermano. No viva el mundo que usted se lo va a llevar todo. Siéntese a hablar con sus hijos. Hable, hágase amigo de sus hijos. Hazte amiga de tu hija, que tu hija tenga la confianza de contarte todo, porque un bombardeo está ahí en la escuela, en la sociedad, que si no estamos encima de lo que tenemos que estar, hermano, nuestros hijos se perderán. Y cuando vamos a abrir los ojos, sea demasiado tarde. Y hablamos mucho de Dios y oferta, es verdad, pero yo te voy a preguntar, ¿dónde están los hijos que te dio? ¿Qué hiciste con los hijos que te dio? Si usted hizo su trabajo y usted se empeñó por sus hijos decidieron no seguir en la iglesia, ya eso es otra cosa, usted está libre de pecado. Pero si es porque yo estoy en el celular, o porque estoy lo otro, estoy descuidando con mis hijos, o con mi esposo, o con mi esposa, entonces usted tendrá que rendir de cuenta al Señor. Adelante. Una de las maneras más comunes de expresar emociones en el texto bíblico habla de las emociones como disidencia corporal, como temblores, estremecimiento, palidez, miedo, semblante, alegre, ojo iluminado, voces, etc. En la Biblia, yo todas esas emociones usted las ve. ¿Qué emoción tuvo Jocabed cuando mandó a María, a Miriam, a que le dara a su hermanito y lo soltó porque ya no podía atenderlo en la casa, porque ya no estaba? ¿A quién te encaja esa emoción? ¿Miedo? Para también fe. Fe, miedo y tristeza. Fe. Miedo y tristeza. ¿Cómo usted se da cuenta que ella tuvo miedo y tristeza? Bueno, tuvo tristeza porque se paró su hijo en su brazo y miedo a que le quitaran la vida a su hijo, tomó la decisión de protegerlo como lo hizo. Se combinaron dos cosas. Tristeza porque me despido de mi hijo de apenas años. Un bebé. Pero a la vez, cuando no es mala la tristeza, ni el miedo tampoco. Ahora, cuando ese extremo, cuando se va al extremo, hay siempre peligroso el miedo. Porque también tuvo miedo, pero también tuvo fe. Fe de que Dios, bueno, yo voy a preparar esta carretilla y voy a poner el niño ahí. Esto me parte a mí el corazón. Pero yo sé que Dios va a hacer algo. Tú, María, vigila hasta dónde va a ir el niño. Y Dios dio, hermano, la vida de ese niño. Y tú sabes que el niño Moisés. Siguiendo ahí con las emociones.
¿Qué emoción hizo Moisés cuando vio un egipcio golpeando a su hermano y lo mató y lo encontró en la arena? ¿Qué emoción se le refleja ahí? Ira y miedo. La ira le llevó a hacer una justicia por su propia mano, porque ese que es inventador, y hizo la cosa a su manera, como lo hizo Abraham, que quiso buscar primero a su manera, y lo mató y lo escondió en la arena. Ahí hay dos emociones, ira y miedo. Gracias a Dios. Los profetas no estaban activados en la visión, llegaban a vincularse posiblemente a las escenas que veían. Ellos sentían una gama de emociones durante la visión. Esas son las emociones. Por ejemplo, Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Ustedes saben cuál es el tercer cielo? ¿Cuál es el tercer cielo? Que él vio y escuchó cosas que no eran cosas humanas. ¿Dónde está Dios? El cielo es un lugar como real, donde Dios vive, donde hay seres creados que le sirven a Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, y que Dios tiene un trono allí, y que Dios vive allí y Dios permanece ahí. Entonces, cuando el profeta iba llevado a visión y sueño no es lo mismo. Cuando el profeta iba en visión, era como que estaba muerto. Y era transportado al lugar que él veía que era la visión. En sueño, es cuando usted se hace un sueño como el faraón. El faraón no fue llevado a visión, sino que tuvo que un sueño. Se durmió y tuvo un sueño. Y José lo interpretó y también Daniel lo interpretó. Ninguno de los reyes paganos tuvieron visión, sino sueño. Entonces, cuando el profeta iba a esa visión, se vinculaba con Dios emocionalmente. Y ahí es que yo quiero entrar. Cuando mi emoción está vinculada con Dios, aliada con Dios, entonces yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Porque yo voy a sentir como Dios siente. Yo voy a vivir como Dios vive. Y toda la gente va a decir como Dios dijo, como Jesucristo dijo de la comunidad. He aquí un verdadero israelita. Vamos a ver algunas cosas, lo que tengan su Biblia. Vamos a analizar algunas emociones. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa, guardar aquí, porque de él mana qué. ¿De él mana qué? ¿Qué es lo que yo voy a guardar? El corazón es lo mismo que la mente. Y la mente es lo mismo que el cerebro. Y la única forma de llegar ahí a la mente del corazón es a través de las 5 avenidas. Usted sabe que usted es lo que usted ve. Si usted ve mucho una novela donde su protagonista favorita es la mujer, usted va a hacer esto con el tiempo y va a hablar y va a caminar igualito que ella. Porque nosotros, como seres humanos, Dios nos creó con el objetivo de la contemplación. Usted no ve a un muchachito bailando del mundo en la calle y lo bailan hasta, según eso, lo bailan hasta mejor que lo baila el pista. Porque lo ven y quiere ser igual a él, quiere ser semejante a él. Porque todo ser humano nació para adorar o alabar a alguien. Lo que pasa es que están alabando a la persona equivocada. Entonces, nosotros tenemos que guardar que el corazón, Dios no nos creó sin emociones, sino que lo hizo todo igual que Él. Comprender el origen bíblico de las emociones, eso lo estamos analizando.
Vamos a identificar emociones que edifican, emociones que deben ser transformadas. Ustedes saben que Dios es un Dios de emociones. ¿Usted sabía eso? Vamos a ver si lo dice la palabra de Dios. No vamos a leer todo el texto bíblico por cuestión de que usted lo pueda apuntar para que usted lo lea en su casa. Primeramente, fuimos creados a su imagen. Amén. No sé cómo Charlie Darwin, empezó que le autor estético de que del modo. Eso es rebajar lo que Dios creó, hermano. La Biblia me dice a mí que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, no de un mono, sino de Dios. Dios se goza en alegría. ¿Usted sabía que Dios se goza? Sinfonía 3:17 dice que Dios se goza cuando ve a sus hijos que les sirven en espíritu y en verdad. Eso 94:6 dice: Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Nosotros tenemos que ser misericordiosos los unos a los otros, aunque nuestro hermano y nuestra hermana caigan en pecado. Dice Gálatas 6, del 1 en adelante: ten cuidado como tú juzgues y condenas a tu hermano, porque hoy él mañana puede ser tú. Compasivo, misericordioso. Nosotros no merecemos la salvación ni merecemos nada en esta tierra, pero Dios nos la ha concedido por su gracia y su misericordia. Pensamiento claro: las emociones son un regalo de quién? De Dios, hermano. Mira que está a tu lado. Las emociones son un regalo de Dios. Las emociones son un regalo de Dios. Pero, siempre hay un pero deben de estar bajo su señorío. Son buenas cuando están bajo el señorío de quién? De Dios. Si no están en Dios, hay problema. ¿Usted cree que Jesús pasó por emociones? Amor. Ay, cuánto amor necesitamos. Amor en la familia, amor para nuestros hijos, amor para el prójimo. Jesús amor, eso es una emoción bonita. ¿Cuántos de ustedes buscan mamá? Ninguno. Ok, repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, lo voy a formular más fácil, cuántos de ustedes no han sentido amor por ustedes? Ninguno. Usted siempre ama porque tiene mucho amor. Un poquito, no mucho. Juan 11:5, Jesús amaba a Lázaro. ¿A quién no amaba Jesús? No amaba tanto que lo resucitó. Y lloró también. Ve que se parece a Jeremías cuando lloró. Y se enojó. Sí. Y cuánto amor nos hace falta los unos a los otros. Ponerlo en el lugar del otro. Empatía. Esa es la palabra. Jesús tuvo compasión. Mateo 9:36. ¿Tienes tu compasión con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano en la iglesia? ¿Tienes tu compasión? Es una emoción que tenemos que pedir a Dios que nos dé. Amar y también ser compasivo. Jesús sintió tristeza también, es una emoción. Estar triste, hermano, no es pecado. Ahora, dejar que la tristeza destruya tu fe en Dios, ahí sí es problema. De hecho, se ha hecho estudio que el miedo nos ayuda, nos evita de muchas cosas. Porque si no se tiene el miedo, todo el mundo vive sin licencia en la vida. Y no es para acá. Si la gente no le tuviera miedo,
a la carretera de las Américas, ¿usted cree que no hubiese mucho más? El miedo a veces protege, pero en excesivo hace que mucho daño. Por lo tanto, Jesús sintió tristeza, se sintió muy triste en ese maní. Jesús se gozó de un caliente espíritu. Yo a veces no entiendo cómo a veces nosotros llamamos a ser cristianos, algunos, no todos. Usted es un cristiano con la cara larga, enojado. Hermano, usted vino este camino y Dios nunca lo bendiga. Jesús dice en San Juan 16:33, y en el mundo tendréis aflicción. En el mundo que tendréis aflicción. Las aflicciones van a venir si está de parte de Dios. Usted tiene que estar gozoso. Usted tiene que estar gozoso, alegre. Eso no quiere decir que usted no tenga problemas. Tengo problemas, tengo muchos problemas. Pero mi actitud es que Dios va a resolver mis problemas y yo estoy gozoso. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado en el sentido, mis hermanos, de cómo nosotros abordamos las emociones. Yo tuve un paciente que lo tuve tratando, que tenía mucha depresión, porque tenía muchas deudas. Muchas deudas. Todos tenemos deudas, uno más que otro, pero todos tenemos. Él tenía muchas deudas. Y al tener muchas deudas, cayó en depresión y cayó conmigo. Siempre y cuando en algunas instituciones, hay instituciones que no le gusta que uno mezcle lo espiritual con lo profesional. Pero uno siempre, como está solo con el paciente, uno mete lo espiritual, pero en este caso, este muchacho le da poquito. Y yo lo estaba tratando espiritualmente y también emocionalmente como psicólogo. Pero él nunca dejó como que Dios obrar en su vida. Y yo le decía siempre, Dios va a hacer un milagro. Solamente tienes que esperar. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Bueno, hermano, él dijo de alguna sesión de psicología. Y después yo creo que tuve que salir del país. No sé para dónde yo fui. Como al menos de 2 meses, fui a averiguar por él y le dice a su esposa que él se quitó la vida. Pero lo grande, fue grande lo que se quitó la vida. Lo grande fue lo que me contó su esposa. Que me dijo a mí, tú sabes que después que se quitó la vida, que hicimos el oratorio, que fuimos y lo enterramos y todo, sucedió algo. En el celular de él, yo buscando en los correos, recibí un correo del banco que el banco le había perdonado todas sus deudas. Todas sus deudas. El banco se la perdonó. Yo hice el milagro, pero él se desesperó. Hermano, miren, yo sé que el misterio es responsable de la tormenta, las deudas y la tormenta los problemas. Pero tú no resuelves nada mortificando y destruyendo tu vida con algo que tú no estás resolviendo. Pídele a Dios sabiduría. Ponte a trabajar. Si tienes que hacer algo extra para pagar tus deudas, hazlo, pero todo en la vida tiene solución. Debe decirle, porque dice, no, toda la vida tiene solución menos la muerte, hasta la muerte, porque si usted muere en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿qué ganancia? Hasta la muerte en sí misma tiene solución, porque la solución la dio Cristo y la fue que cuando resucitó al tercer día. Entonces, no veamos la depresión y la tristeza como algo de demonio tampoco. No es un demonio, eso no. Hay que ir a los especialistas a tener esa situación para que las cosas no sean ¿qué? Más cosas. Jesús tuvo un enojo santo, un enojo igual que nosotros, Marcos 3:5. También tuvo angustia. Cuando usted tenga mucha angustia, dígase de rodillas de la mano de Dios. Cante, ponga música, busque salmo, alabe el nombre de Dios. Jesús sintió intensamente, pero nunca pecó. Hebreos 4:15. Jesús es muy diferente a nosotros. Jesús fue hombre y a la vez fue Dios. Y hay muchas cosas que mucha gente predica
predica, que yo he escuchado predicando, que yo sé que lo dice inconscientemente porque no estudia bien la Biblia. Yo he escuchado que mucha gente dice, si Jesús hubiese pecado, se pierde eternamente y se pierde el Padre y el Espíritu Santo. ¿Usted cree eso? Si Jesús hubiese pecado, se pierde todo. No, se pierde tú y yo, porque Dios nunca muere. Dios es eterno. Jesús nunca se arriesgó a perderse él, que Dios va a pelear con nosotros. Si Jesús hubiese pecado, no hay salvación para nosotros. Y el Padre hubiese dicho, vamos a hacer a él y ya hacemos otra. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Permíteme arrancar este pueblo de raíz, una separación. ¿Sabes lo que yo le estoy diciendo? Lo mismo que hizo en la creación, que hizo Adán y a Eva. Ven que yo voy a empezar de cero contigo, tú vas a ti solo y a tu familia. Voy a empezar de cero otra vez. Y ahí fue que vamos a Dios de la dispensación. Jesús nos iba a perder eternamente. Quien murió en la cruz fue Jesús, hombre. ¿Y por qué murió? ¿Por qué murió? Por amor, una emoción positiva, amor, una emoción de empatía, porque dice en San Juan 14, 1 al 3, que dice, a que donde tú estés, vosotros también que. Eso es una emoción empática, ¿sí o no? Jesús no está cómodo allí en el cielo y ya no está sufriendo aquí. Jesús quiere venir pronto, amén. Ahora, ya cerrando, para pasar a la sesión de preguntas, voy a hacer preguntas fuera del tema. Emociones que necesitan ser sanadas. ¿Hay heridas, hermano, que tenemos que sanar? Yo tengo un caso de una esposa que el esposo le comenzó a adulterio. Ella tenía la decisión de divorciarse porque el hombre cayó. Pero ella lo perdonó. Pero entonces lo perdonó, entonces todos le decían, ¿tú te acuerdas que tú me engañaste? Si tú perdonaste y aceptaste ya que él volvió otra vez, no tienes que estar pidiendo eso en casa. Mejor lo hubiese dejado libre y tú te casas con otro, como dice la Biblia, porque no da mujer puede haber divorcio. Si así decide, no recordar, cómo recordar el matrimonio, se permite el divorcio. Pero hay heridas en nuestros corazones que todavía desde niño las llevamos por dentro. Yo pongo un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá no se casó, se metió con un hombre ahí, le parió un hijo, y ese hombre daba golpe a mi mamá todos los días. Y yo tenía más o menos la edad de joven aquí, de los 80. Y mi hermana, que yo le llevo como un año, estaba así como ella. Y mi hermano y yo veíamos los abusos, pero no estábamos en nada, porque somos, éramos pequeños. ¿Saben qué? Que nosotros dos, yo no conocía a Cristo cuando eso, planificamos la muerte de ese hombre. Mi hermano me dijo a mí, cuando tú te mueras, que te vamos a matar. Y planificamos matar todo el hombre que no le vamos a llevar. Y te crees, cuando eso se quedó ahí, pasó el tiempo y crecimos. Y mi hermano, también cuando vamos a hacer lo que dijimos aquel tiempo, ya a la diferencia de aquel tiempo, yo era cristiano. Y yo le dije, deja que sea Dios que haga venganza. Pero nosotros hicimos una promesa, yo no hice promesa, yo dije algo, pero no prometí nada. Yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano. Yo saqué esa herida, deja que Dios sea que sea. ¿Usted sabe lo que pasó, hermano? Él me dijo a mí, mira, como tú crees en Dios, y que fuimos a la iglesia donde yo me bauticé y él no se bautizó, mi hermano. Él me dijo, si de aquí a un año Dios no hace, al Dios a quien tú le sirves no hace lo que ese hombre se merece, entonces yo voy a hacer con otro hermano Dios. Y él iba a ejecutar el fuego. ¿Qué pasó, hermano? Antes del año, al hombre que le daba golpe a mi mamá, tuvo un problema donde trabajaba y le cortaba la oreja.
Después mi hermano fue donde me dijo, ya no tengo que buscar venganza, ya lo hizo la venganza. Es cristiano y evangélico, pero nosotros tenemos que sanar, perdonar, hermano. ¿Cuántas veces tú y yo no caemos y Dios no perdona? Y el que no perdona a su hermano, no, yo no lo perdono, es una condición. Porque hay que perdonar. Yo sé que hay cosas que duelen. Yo no niegue que no duelen. Pero no podemos vivir cargando un baúl de cosas dentro de nuestra vida. Cuando la vida es tan corta, porque tenemos tantas cosas que disfrutar y tantas cosas que vivir. Para usted estar viviendo, el que guarda odio en su corazón, vive una vida martirizada. De sufrimiento, de amargura, esa raíz de amargura. Hay que perdonar y dejar la justicia al Dios Todopoderoso. Yo creo que hasta aquí está bien, ¿verdad? Ya hablamos más de una hora, le toca a usted hacer una pregunta de cualquier índole, sea de matrimonio, sea de hogar y familia, del tema, algo que usted entiende. Dígame. Yo tengo un Ajá. en este tipo se habla mucho de heridas, de la persona de su niñez. Yo creo que siempre es como si todo el mundo trajera un tipo de heridas. Entonces, a veces yo pienso con relación a la fe. Hay personas que hacen, que dicen, no, está bien, no hacer esta cosa, no es porque quieran hacer, sino porque su forma de ser, su cultura no fue hecho, lo llevan a. Entonces yo digo, bueno, pues tal vez Dios, infinita misericordia, ve la condición de esta persona. Porque hay personas que hacen cosas también que no están bien y uno ve que hacen después todo eso. Entonces a veces yo pienso que esta situación de la persona de ellos. Exacto. Y hay algo peor. Ustedes saben lo que dice el salmista. El pecado fui concebido en la posesión, fui concebido en pecado. Hay problemas que son congénitos. ¿Qué son los problemas congénitos? Usted lo trae de nacimiento, de fábrica. Usted no decidió venir así. Su padre no decidió venir así. Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento. Hay gente que viene con trastorno de límite desde chiquito. Autista, síndrome de Down, retraso de aprendizaje 1, 2 y 3. Dios le da misericordia a esa persona. Porque no es una persona que tiene un conocimiento tal, sino de acuerdo a lo que vaya adquiriendo con la palabra de Dios. Dios no le recibe mucho. Recuerden que la Biblia dice que al que se le da mucho, mucho se le debe dar. Entonces, si, por ejemplo, la infidelidad, no es ¿usted cree que la infidelidad es algo incorrecto? ¿Usted nació para ser infiel? Es un hábito adquirido y debemos mirar. Porque si Dios, que creó el ser humano, que lo hizo, dijo que el hombre es suficiente con una Eva, porque usted que pone Eva o de Adán. Si Dios quiso la estructura humana, hizo que con una Eva, con una. Entonces, eso es algo. Pero sí, hay personas que actúan por eso. Cuando una gente se está conociendo, que son novios, tienen que ir al psicólogo los dos. Tienen que ir al psicólogo y hablar con el psicólogo. Nunca en la familia debe ir terapia familiar y, por un repito, hay muchos psicólogos en los hospitales públicos que son grandes. Vaya allí, que los norteamericanos no los psicólogos hasta por falta de concentración. Hasta por falta de concentración. Entonces, esos problemas que son congénitos a veces no se pueden resolver una vez sino con tratamiento.
Yo conozco una joven que desde los 15 años se le diagnosticó trastorno de límite de la personalidad y ella aceptó su trastorno, bebe su tratamiento, tiene una niña, tiene un hogar muy estable y usted la ve, es dirigente de la iglesia, ya tiene casi 40 años y le dice que esa mujer no tiene trastorno. Porque hay cosas a veces que uno tiene que aceptar. Uno dice, ay, no, bueno, si ya tengo la enfermedad, ¿qué voy a hacer? Si me aplicaron una diabetes, beber tratamiento y tirar para adelante. Y beber tu tratamiento y seguir verificando el número de Dios. Ya los trastornos mentales y emocionales son iguales como la depresión, la diabetes, todas las cosas. Usted lleva un tratamiento y usted, o no puede ser bipolar, también que usted lo ve y dice, no, esa persona no es bipolar. Llevan su tratamiento 100%. ¿Alguna pregunta? ¿Otra más? Aquí. ¿Cómo yo puedo identificar los primeros signos de una depresión Ok, buena pregunta. para que se pueda tratar? Exacto, mira. Uno de los primeros síntomas que se refleja en la depresión es que quiere estar solo en la habitación. Se aísla. Mayormente no se baña. No quiere bañarse, despeinado o despeinada. Se le quita el apetito, no quiere hablar y no quiere salir y empieza a llorar. Cuando usted ve esos síntomas en su hijo o su esposo o su esposa, porque nadie está libre, las jóvenes y los jóvenes son más vulnerables a la depresión, pero los adultos tampoco están libres. Nunca deje a esa persona sola. No la deje sola, nunca le quita. No que usted va a caer con un guardaespaldas detrás de esa persona, pero siempre esté vigilando y acuda a un psicólogo o a un pastor que le ayude en oración con eso, porque eso es síntoma. Aislamiento, a veces tristeza, llorando mucho, negando de la vida, no ve la vida sin sentido, dice para que yo estoy vivo, para que yo exista. Esta vida es una basura. Esa es la expresión más común que hacen. ¿De qué sirve estar vivo? Por eso la mayoría intenta quitarse la vida y se la quita. No bañarse, el abandono totalmente de higiene, todo eso. Y se refugia en el celular que no ayuda muchas cosas. Llega un momento que suelta el celular y lo quiere dormir mucho, y le da mucho sueño. ¿Puedo aquí? ¿Desde qué edad puede la depresión atacar a una persona? La depresión. Bueno, más o menos oscila entre los 12 o 13 años. Puede ser antes. Antes de los 10 en adelante. A veces ya hay niños que están sufriendo de depresión. El bullying. El niño que entra en bullying. ¿Eso es depresión? El bullying es a veces también corposo. Voy a decir por qué. Antes en las escuelas, todo el mundo le ponía nombre. A mí me tiran un nombre, lo que yo puse mi respeto y dije, no me digan así. No me quedé con ese apodo. Pero siempre los apodos han existido. Ahora, en este tiempo, existen los apodos más diabólicos. Sí, porque antes decían cabezón, cabello malo, fue así malicia. Pero ahora el bullying se ha vuelto que a ella yo no la acepto, o se burlan de ella por su pelo, por su color de piel, por su descendencia. Cuando ya se vuelve eso, se vuelve un bullying y eso hace daño. De hecho, hay muchos niños y adolescentes que han sufrido bullying que se han quitado la vida. Porque dicen, tú no sirves, tú sí eres bruto, tú me entiendes, tu vida fulano es inteligente. De hecho, hay padres que dicen eso a sus hijos. Porque tu hermano es más inteligente que tú. Tu hermano cuando estaba en ese curso, pasó esa nota con pero su hermano una consiguió otra. También hay padres que dicen, a mí no me trae una nota por bajo de 90.
Pero fueron los primeros que no sacaron 70 y 80. Sí, es lo que yo no dieron cuando eran estudiantes. No, aquí tú no puedes traer una nota bajo 100. Es de 90 para arriba que tienes que traer. ¿Y tú cuántas notas sacabas cuando eres estudiante? Entonces, no tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a los hijos, porque las palabras de los padres hacia los hijos son templos. De hecho, esa niña chiquitica que está ahí no conoce a Dios ni sabe de Dios. ¿Sabes cuál es el Dios de él? Su papá y su mamá. A través de nosotros es que los niños ven a Dios. Ellos no conocen a Dios, ni saben quién es Dios. Cuando van creciendo, van conociendo a través de su palabra. Entonces, el bullying es terrible. Cuando tú te burlas de la persona por su color de piel, cuando tú discriminas al otro por su estatus social, por la pobreza, eso es bullying y también es diabólico. Porque dice, San Juan le dice que Dios amó a todo el mundo. Cristo no vino a morir por una sola raza, vino a morir por todo el mundo. Cuando nosotros maduramos espiritualmente y somos cristianos, aceptamos al haitiano, al chino, al japonés, a todos. Hubo una hermana que me dijo a mí, hermano, usted me está hablando a mí de aceptar a la gente. Yo no acepto a los hermanos haitianos. Yo le dije, hermano, bueno, usted quiere ir al cielo, porque en el cielo va a haber hermanos haitianos. Entonces tú vas a ir al cielo porque va a haber hermanos haitianos. Y va a haber hermanos chinos. Y va a haber de todas las naciones, dice Apocalipsis, que de todas las naciones va a haber gente sana. Entonces cuando usted es cristiano maduro, usted acepta a todas las razas, porque todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Ya Cristo unificó, ya no es cuestión de color, no es cuestión de cabello. Y no sé qué fue que le dio cabello malo a una persona. Cabello bueno, clasifica el ser humano. Mire, es el ser humano que clasifica al ser humano. En ningún momento en la Biblia usted escucha, y si usted me encuentra, por favor llame y escriba. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios mismo diciendo, este es bonito y este es feo. ¿Cuándo usted ha visto a Dios diciendo eso? El autor, los profetas que escribieron la Biblia, sí lo hicieron, por ejemplo, el que escribió Samuel dijo que David para él, pero no fue que se lo reveló. Es para él, que David era delito para ser, y era bueno, y que a Salomón era hermoso. Pero es él que lo está diciendo, porque hay cosas en la Biblia que se escribieron, que Dios le inspiró, pero a veces el escritor ponía cosas que él entendía que eran así. Por ejemplo, para ponerlo ejemplo, Pablo dice, mi deseo es que todos los hombres se queden como Dios. Pero esto no es mandato del Señor, no es mandato del Señor. Eso yo que lo estoy diciendo. Y esto no tiene cuidado porque es un consejo individual mirando mi óptica de mi experiencia, que todos los hombres se queden solos. Pero si usted no tiene casa solo para quemarse, mejor cásese. Con relación al bullying, esto es más como la forma de los muchachos. Mayormente mi profesora y yo veo algunos niños que se burlan de los niños pero lo más grave es porque se burlan de los niños que son boniticos y que están botando lágrimas, porque uno que parece un pobre se está burlando de la niña. A ver, yo no te ves Se va a presentar. no quiere burlar a los dos. Pero hay niños que tienen una autoestima y ellos después de ser autoestima y ellos son de mala, pero estos se burlan porque son mucho más bonitos que ellos. Lo que pasa es que cuando usted ve a una persona criticando, es porque tiene autoestima muy baja. Cuando tú ves a gente burlándose del otro, es porque no tiene comprender la crítica, la discriminación, el bullying, son cosas de Satanás. No viene de Dios. Un comentario. Ya lo tenía directamente sobre eso, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas, enfermedades de cerebro. La situación ocurre mayormente en Tibet. Por ejemplo, usted tiene un hijo y el hijo no puede decir que la gente lo deja. Entonces está loco, usted lo dice loco y no lo llevan al médico. Sin embargo, viene con cáncer y los padres están buscando hasta el subsectado o un
un dolor para llevar al médico, hay que esperarlo. Pero si es un problema de la mente, entonces lo suelta porque no colabora con ese niño y esa persona sigue hasta que se va a la calle y se tiene que ir a cuando pudieron prevenir ese problema que tenían con mucha anticipación y no se preocupan por la persona, que claro, porque no tiene parientes ni nadie que hasta con sus familiares y al final una persona sufre en la calle con una dificultad de cierto pierde como consecuencia de no conseguir una ayuda. Entonces, yo pienso que la idea sería que cómo nosotros ver con la palabra para invertir en la salud mental. la misma persona, cuando una persona empatía, cómo tener empatía con la persona que tiene ese tipo de dificultad, sería poder ayudar, tener que decir, ponerse en lugar de la persona. Porque si de lo contrario, no le ponen atención a la medida de que esa enfermedad, todas las otras enfermedades, lo único que es la forma que da, al perder esa parte del conocimiento, parte de la mente, de la sociedad, hay cosas que son diferentes, entonces no se le pone caso. Hay que trabajar esa parte. Exacto, de hecho, buen punto. De hecho, ustedes saben que aquí se hizo un estudio que la mayoría de la gente que anda de mente por la calle, y en la capital, allá en la ciudad, en toda parte del país. Si hubiese visto un familiar responsable de dar esos tratamientos, hubiese sido gente sana. Pero hay una cosa que la gente dice: yo lo veo por loco, y lo sueltan a la calle, sin tratamiento, sin comida, sin techo, más peor a su situación. Son gente que podía montar golpear y pero no lo hacen. Aquí vino una mano levantada. ¿Ah? Ya en otro, como se estaba hablando ahorita de personas que han sido abusadas, a veces ocurre que hay personas que están siendo abusadas y que no quieren estar porque nadie les gusta estar en el abuso. Entonces, muchas veces piden ayuda, se les da la ayuda, pero vuelven con la persona que lo abusa. Reciben la ayuda y vuelven, pero ellos no quieren estar sin ayuda porque entendemos que nadie desea y ellos también expresan. Entonces, en esos casos de que la persona no puede salir de ese círculo de abuso, ¿qué se puede hacer? Bien, pasa muchas veces, y he visto casos, he tenido casos de esa magnitud, que la niña le dice a la mamá: mami, tu esposo está abusando de ti. Y la mayoría de las veces, por mucho, la madre no le hace caso a la hija o al niño. Cállate la boca, mujer, yo creo que tú estás hablando. Y es el peor error que una madre puede hacer. Porque esa niña, el único refugio que le quedaba era la protección de su mamá. Y no contó con la protección de su mamá. ¿Qué pasa con esa niña? Yo lo he visto. Que se van de la casa. Se dedican a la prostitución, a la droga. ¿Por qué? Porque se sienten más protegidas por los antisociales que en su propia casa. Entonces, ojo, escuche todo, no crea todo lo que su hijo o alguien le diga, pero sí le doy un consejo: investigue. Usted no le puede dar una investigar. Mami, el profesor de mi hijo me dio raro. Y cada vez me mira como raro, y cuando me da el profesor de física, como que me da como la parte. Me dice: sí, mi hija, vamos a investigar eso. Ya no averigua eso. Y averigüe. No la mande a callar, dé apoyo a su hijo, porque yo sé que hay niños que hablan mentiras. Poco, pero hay que hablar mentiras. O sea, no me investigó, está bien, pero tiene que escuchar a su hijo. Pasó en una iglesia
de aquí, de la ciudad, de la ACB. Un padrastro que abusó de la niña. Abusó de la niña. Y abusó de ella. Y gracias a los hermanos, el hombre cayó preso. Toda la mujer estaba enferma. ¿Sabe qué hacía la mujer? Que iba y lo visitaba a la casa. Al depredador de su vida, iba y lo visitaba a la casa. Este enfermo emocionalmente esa mujer. Claro. Aquí, hermano, aquí. Aquí. Hay casos, como lo que mencionó la hermana, que no se dan solo en niños, sino también en personas adultas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Oh, claro. Hay una ley en el Congreso que está todavía en discusión. No sé si la aprobaron, que aún con la misma esposa se abusa. Por ejemplo, si su esposa o su esposo, porque hay esposos, no quiere tener relaciones sexuales con usted, ya sea porque ella no se siente bien, o te explicó y te forza a su esposa a tener relaciones, eso es una violación. Porque tú estás violando mi voluntad. Mi voluntad no es tener intimidad. Y tú me estás violando. Existe abuso, así existe masoquismo dentro. Gloria a Dios que hay los pastores que están en la terapia familiar. Hay masoquismo dentro de la iglesia. Hay maltrato, hay violación, hay de todo, hermano. Mientras existe el pecado, todas esas cosas van a suceder. Tenemos que procurar ayuda si no vemos envueltos en esa situación. Un hermano que tiene hace unos años, muchacho inteligente, joven, quiere tratar un tema donde su padre quiere salir como de noche, no quiere que lo vea. Y yo le dije, hermano, ¿cómo puedes estar con tu papá? Y ni siquiera le buscamos, hermano, no estamos aquí contigo, pero tú aquí estás con nosotros, entonces traté de convencer. Y él está allá en la casa, y todavía estaba con la puerta trancada. Como decir, tú siempre no te puedes porque tiene aire. Porque eso te puede provocar daño. Él abre la puerta porque quiere estar trancado. Como te digo ahorita, porque quiere estar bien. Además de los medicamentos que se le puede dar, ¿qué más uno puede aportar? Porque me parece de mi hermano, porque a veces, cuando están así como tan depresivos, es como que cambiar el medicamento, la apatía, que si yo no sé, si cada un menos, llevar a un psicólogo o un área de la dosis. Tiene que trabajar, el psiquiatra medica y el psicólogo da terapia. Pero los dos son iguales. Hay que llamarlo. Él tiene que trabajar de la mano con el psicólogo y el psiquiatra. Y aparte de eso, sacarlo a ven, vamos para acá, vamos para la playa. Obligado. Ven, yo te espero, ven. No, ven, hasta que tú no me digas que no, yo no me voy. Y hacerlo así. Pero tiene que trabajar el psicólogo, el psiquiatra no puede hacer solo. El psiquiatra y el psicólogo, dos al mismo tiempo. ¿Quién más? Aquí. Volvía, discúlpeme que va a suceder un poco. A su entender, ¿qué quiso decir Pablo cuando decía que si le fuera posible al ser humano, porque dijo el hombre, pero ahí abarca todo género, que si le es posible que se quede solo? A su entender, ¿qué quiere decir con eso? Sí, fácil. Pablo lo que se refiere no es un secreto para nadie, que cuando tú te metes en tu familia, tú tienes menos cosas tiempo para eso. Es decir, te explico. Tienes que dedicarte a la crianza de hijos, mantener tu hogar, proveer. Muy diferente a estar soltero. Cuando tú eres soltero, te puedes ir para Rusia, todos los sitios a predicar. No tienes pedimento familiar. ¿Por qué? Porque no es posible que yo me vaya a predicar a Rusia y deje mi familia sola y la crianza de mis hijos solo. Entonces, vamos cambiando desde el punto de vista de la predicación. Para el evangelio, sería bueno que la mujer, para que no tenga que criar hijos, se quede sola y se dedique al evangelio. Y el hombre también. Porque la familia es una inversión de tiempo, dinero y de calidad hasta que dejen el hijo vacío, como dicen. Que los hijos ya se vayan, se casen, ya ahí es que se goza en plenitud también el matrimonio. Con el nido vacío, porque ahí ya los esposos no tienen que criar hijos y se dedican más tiempo el uno con el otro. Ahí, hermano. Bueno,
cuando en una pareja joven, casada, ¿verdad? Hay cierto tipo de abuso. Cuando digo abuso puede ser de golpe y también de palabras. Ajá. Y la persona a quien están abusando, o de quien están abusando, quisiera salir de eso, pero tiene como a la vez un apego, como que no, o sea, no puede, quiere salir, pero no puede. Quizá se le habla, pero de repente te dice que sí, que quiere salir, y luego cae de nuevo, ahí cae en la relación. Y aún así, sigue los maltratos. Yo creo que sí, ya yo no voy a volver a hacer eso, y la persona como que se cree eso, pero siempre vuelve otra vez, sucede el problema, un día, 2 días, 3 días, semanas, y así, como que esta persona sigue así. Aparte de, o sea, como que tu familia ya no entiende la forma de ver cómo voy a ayudarte para sacarte de ahí, porque tú no dejas. Tú quieres, pero tú no dejas, porque tú estás como suspendido ahí. No sé si me voy a entender. Sí, ella está enferma. Ella tiene apego a sentimientos masoquistas y apego emocional de esa persona. Incluyéndolo, si es varón o ella, los dos también tienen. Uno porque maltrata al otro y el otro porque acepta el maltrato como algo normal. Sería autoestima, baja autoestima, Muchos elementos ahí. Entonces, el asunto es cuando tú te acostumbres a esas aguas. Entonces, tiene que haber una familia, alguien que la saque a la fuerza de ahí y la lleve a un profesional. A la fuerza. Hay que salvarla, porque entonces va a tener una persona eternamente sufrida, masoquista, sufriendo y va a llegar a un final. Esto es un final. O alguien que la siente y le ponga a hablar la realidad de la vida que está pasando. Hay que evaluar, a ver, con un test psicológico si ella tiene trastorno de masoquismo. Que es una realidad. El masoquismo es algo real. O sea, Yo tuve una paciente que sufría de masoquismo. Señores, hay cosas a veces tú no las ves como el aire, no son realidades. Y gloria a Dios que la iglesia cristiana está abierta. Gloria a Dios por renovar la familia. Que nos va a ayudar a los niños que escuchen lo que se ha referido, no tenga que escuchar. Y era tan masoquista que pedía al esposo que le diera golpe. El masoquista cuando pide golpe, entonces para completar el placer tiene intimidades, tiene relaciones sexuales y se siente satisfactorio. Con su golpe, su maltrato, y para completar y sentirse satisfecha o satisfecha, entonces termina con las relaciones sexuales. Dice, ¿pero qué hace? Está enferma. Está enfermo, ya lo ve como algo normal. Es anormal para la sociedad, pero ella lo ve normal porque es un trastorno. ¿Necesita qué? Ayuda. y yo digo, escúcheme, y como que si la familia ha luchado y no ha podido conseguir nada, ¿qué estrategia se podría la familia usar? Porque puede ser que a lo mejor se esté usando una estrategia que a lo mejor no es la correcta. Entonces, ¿qué estrategia podría usar la familia para tratar de ver cómo le despega a esa persona hasta ayudarlo con un profesional? Poco a poco, irá sacando de ella. Sacarla de ese ambiente y entrar en otro ambiente. Están casados. No importa. La Biblia no permite el divorcio. Si hay un maltrato físico y tratamos la pareja de buscar ayuda y el otro no quiso buscar ayuda, se permite la separación. El divorcio no. Cuando hablo de separación, usted se puede separar, pero no va a tener una cosa de cuerpo, usted casado o casado.
Usted hace esta semana con una condición del otro cónyuge que tiene problemas. Porque usted no va a pasar toda la vida con gente que le da una justicia todos los días. Se va a quedar ahí que no, porque el matrimonio es para siempre. Lo que unió Dios no lo separa del hombre. Y el hombre marcando la golpe ahí. Y le da un mal golpe y la mata. Y aún así, si hay adulterio, o sea, está el maltrato, pero también hay adulterio. El problema es que está difícil, porque hay un apego de parte de ella, y hay un miedo de apego con él, porque él la maltrata, o ella la maltrata a él, no se ponga en casa. Y él se siente bien con ese apego. Y ahí la maltrata, porque él está enfermo, ¿no? Hay que darle terapia. Enfermos los dos, ¿verdad? Ahí están enfermos los dos. Los dos están enfermos, una porque como tú maltratas a ella que supuestamente no lo hace. Incluso si se separa esa persona y va a otra persona. De hecho, si ella se la roba, si ella se la roba, se la lleva a un sitio, después se le va a matar o ella salir por la calle buscando a él, porque es un apego que hace. Es como el apego de Sprinter, que es el apego del secuestrador. Mayormente, la secuestrada vive con el secuestrador sin ninguna violación. ¿Por qué? Porque la secuestrada siente que si se entrega a él ni la va a matar, ni le va a quitar la vida, ni la va a matar. Ella entiende que dándole su cuerpo forma parte de él y no la va a poner que ella tenga, ni le va a quitar la vida, ni lo va a maltratar. Eso pasa también en ese caso. Una pregunta, ¿a qué usted se refiere cuando dice la fuerza? Porque, por ejemplo, hay casos donde se hace la intervención, pero la persona, cualquier descuido, vuelve a esta práctica de origen, donde está siendo maltratado. Entonces, ¿cuáles serían algunas herramientas utilizadas para que se haga la fuerza? Mayor de edad, es mayor de edad. Sí. Ella es mayor de edad porque se casó. Cuando digo a la fuerza, es confortar. Se confronta y a pesar de la persona vuelve a ese origen. Confortar y decirle que tu vida no está bien, tu vida no está. Decirle la realidad que ella está viviendo, que necesita ayuda. Si No ya se ha cansarlo. hecho eso, Cansarte, lleva un psicólogo que hable contigo. Un psicólogo. Tiene que llevar un psicólogo, un especialista, que hable con ella, que la conforte, la situación es buena. Porque a veces estamos ciegos. Necesitamos a alguien que nos despierte de ese sueño. Muy buena. Muy buena. Sí, ya, ese es un tema ya para una sola sesión. Bien, ¿qué les pareció el programa? muy interesante. Nadie, no, todo el mundo vaya a ver. Bien. Y la sesión de preguntas, ¿verdad? Muy buena, todo el mundo quedó claro en la parte que nada, damos gracias por